Muchas gracias por su asistencia. Presidenta del Congreso, diputada Marta Ávila, diputadas, diputados que nos acompañan, servidores públicos, funcionarios, alcaldes, compañeras y compañeros del gabinete, compañero Pablo Gómez Álvarez, hoy funcionario federal, siempre compañero de muchas batallas. La Constitución Política de la Ciudad de México es un híbrido que reúne postulados y principios contradictorios. La Constitución local instituye derechos relacionados con la diversidad familiar, la diversidad sexual, la muerte digna, el acceso a las tecnologías, particularmente el Internet, la autonomía de los pueblos originarios, entre otros preceptos. También está incorporado a la Constitución el llamado derecho a la ciudad y las figuras de democracia directa y participativa como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, entre otras. Sin embargo, en su parte medular, en el inciso A, numeral 2 del artículo 3 titulado de los principios rectores, la Constitución Política de la Ciudad de México dice lo siguiente: la Ciudad de México asume como principios, enumera varios, y entre otros dice el respeto a la propiedad privada. En otras palabras, la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en 2017, en otras palabras, la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en 2017, eleva a principio rector la propiedad privada, no así la propiedad pública o la propiedad social, y olvida por completo los principios sobre la propiedad establecidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento superior de máxima jerarquía que señala, artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza y para cuidar de su conservación. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como puede observarse, no instituye la propiedad privada como principio rector, como derecho fundamental o como derecho originario, sino como una propiedad derivada de la propiedad originaria de la nación. Es la nación la que tiene la propiedad originaria. Ese es el principio rector en el modelo constitucional mexicano. Y es la nación la que tiene el derecho de transmitir el dominio de la propiedad a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Pero la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en 2017, no se remitió a la Constitución Federal. Más bien, parece retrotraerse hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su artículo segundo dice: la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Sin embargo, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 cuestiona y transforma aquel precepto, pues señala en su artículo 17: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. En otras palabras, al tocar el tema de la propiedad, la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en 2017, refleja un atraso de más de 2 siglos, un atraso, un regreso, un retroceso que no fue otra cosa que el retroceso neoliberal que colocó el interés particular como principio supremo, superior a todo interés social, incluso superior a todo interés nacional o público. Lo que hicieron los neoliberales a lo largo de 36 años no fue otra cosa que desmantelar la propiedad pública, la propiedad social y el dominio de la nación. Esto que aprobó el Congreso de la Ciudad, que aprobó la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se debe en buena medida, así tenemos que interpretarlo, a la composición del mismo, que debemos recordar tenía de sus 100 constituyentes 40 que fueron designados y no fueron elegidos por el pueblo de la Ciudad de México. Aunque en el año 2016, para las elecciones de la Asamblea Constituyente, Morena obtuvo el primer lugar en dichas elecciones, la composición de esa Asamblea Constituyente fue distorsionada por la entrada de 40 diputadas y diputados constituyentes no elegidos por el pueblo. Respecto al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Arnaldo Córdoba dice: no somos propietarios en México como Robinson en su isla, porque nos da la gana. Lo somos porque la sociedad nos lo permite. La nación, es decir, la sociedad, es la propietaria originaria de todos los bienes habidos y por haber. Ella constituye la propiedad privada y le da sus límites y sus objetivos precisos. Antes que el privado está la sociedad. La nación reserva ciertos bienes que son de uso de la comunidad. De todos esos bienes, la nación puede hacer concesión a los particulares, pero quedan como propiedad suya. En su letra, el propietario privado, para el artículo 27, lo es por concesión que la nación hace en su provecho. Por esos motivos, porque el texto de la Constitución de la Ciudad de México, aprobado en 2017, contradice a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Cuarta Transformación está cuestionando las bases jurídicas del neoliberalismo,
porque el interés público y la función social del Estado deben de estar por encima de todo interés particular, y porque en la Ciudad de México, como en el país, existe propiedad privada, pero también existe propiedad pública y también existe propiedad social, y hay empresas privadas, cooperativas, ejidos, comunidades y empresas públicas del gobierno de la Ciudad de México. Por todas estas razones es que reafirmamos en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus principios rectores, el vínculo con el artículo 27 de la Constitución Federal. ¿Qué decía la Constitución de la Ciudad de México hasta hace algunos días? La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada. ¿Qué dice ahora? La Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la reforma que estamos celebrando el día de hoy. Ya sé que podría parecer elemental, una obviedad, un pleonasmo, una verdad de perogrullo, pero no es así. Podría parecer que ceñirnos a lo que dice la Constitución del país es obvio, es lógico, pero en los años del neoliberalismo, precisamente lo que se buscó fue demoler, socavar, neutralizar el sentido original del artículo 27 de la Constitución, hacerlo inaplicable. Podría parecer elemental que las instancias que tengan que interpretar la Constitución digan, bueno, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice esto y está por encima de cualquier otro precepto. Pero no es así, porque en estos años, en los pasillos del Poder Judicial, hay un dicho que se repite mucho, que dice así: ¿qué dice la Constitución? Lo que diga la Corte. En otras palabras, ante la falta de claridad, estamos en riesgo en cualquier momento de que el actual Poder Judicial, en algunas de sus instancias, juzgados de distrito, tribunales o Suprema Corte, pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para apoyarse en una disposición local. Como ese riesgo existía, consideramos muy importante, muy pertinente, dejar claro de cualquier manera, de forma inequívoca, que el precepto que nos guía en la Ciudad de México en materia de propiedad es el que señala el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta contradicción, esta falla y los riesgos que implicaba para defender el interés público en la Ciudad de México fue advertida con mucha oportunidad o inmediatamente
por Pablo Gómez Álvarez, quien escribió un estudio publicado en la revista Memoria, donde hace una crítica de diversas contradicciones de la Constitución Política de la Ciudad de México y comienza con su observación a este precepto introducido entre los principios rectores de la Constitución Política local. Por eso lo invitamos y además porque siempre dice cosas interesantes e importantes. Con esta reforma que se publica el día de hoy en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, queda salvaguardado el interés superior de la nación, de la ciudad, de lo público, y quedan protegidas la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero sobre todo, quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros. En otras palabras, con la reforma que se ha realizado al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el principio de propiedad queda acorde con los valores que promueve la Cuarta Transformación en todo el país y por supuesto también en la Ciudad de México. Quiero agradecer mucho al Congreso de la Ciudad de México, que ha tenido enorme disposición para abordar esta reforma y otras. Hemos enviado al Congreso de la Ciudad de México en los últimos meses, últimas semanas, una docena de iniciativas que se han aprobado todas ellas, y ya enviamos el día de ayer, que inició el periodo ordinario de sesiones, otra iniciativa, y a lo largo de septiembre vamos a enviar más iniciativas. Yo espero que el Congreso pueda constituir pronto sus comisiones, porque las vamos a necesitar. Por lo pronto, festejo, celebro con ustedes, felicito al Congreso de la Ciudad de México y me congratulo como jefe de gobierno de la Ciudad de México de que hoy se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México esta reforma en materia de propiedad en la Constitución Política de la Ciudad de México. Muchas gracias, muchas felicitaciones.